buenas tardes, otra vez con la emoción a flor de piel, porque les comentaba a ellos, esta mañana ha sido tremendo la expectación que han levantado con su presencia aquí y el espectáculo de mañana. Entonces voy de emoción en emoción. Pero espero poder decir muy poco de la presentación, porque como vamos a hacer un coloquio, con ellos ya lo van alargando y nos van diciendo lo que ellos entiendan o crean conveniente. Voy a empezar por Alejandro, aunque debería de empezar por Inmaculada, que es la mujer. Bueno, pero empezamos por él, porque no. es de nuestra tierra, lo siento. Por supuesto. Alejandro es de aquí, de San Vicente, como veis, muy joven. Él nace en el año 94 y a los 9 años ya empieza a ir. Voy a contar una anécdota porque sé que estas cosas nos gustan a todos. La primera vez que vino Enrique Morente a cantar saetas al ayuntamiento, las saetas sabéis que eran en el barrio de Santa Cruz y que él vino martes. Llegó martes, lo recogimos de la estación de Madrid y de pronto se encontró con las procesiones. Digo que se encontró porque íbamos a ir a cenar y nos tuvo toda la noche detrás de las bandas porque le pareció tan impresionante la música de la Comunidad Valenciana en vivo y en directo con las bandas de todas las procesiones, que estuvimos detrás y delante de la música. Entonces, sabéis que en los pueblos de la comunidad, en casi todos, hay o un centro de música privado y uno público seguro, donde van los niños bien pequeñitos. Bueno, pues en San Vicente, el centro que se llama Vicente Martínez Lillo, ¿verdad? Vicente Lillo Cánovas. Lillo Cánovas, empezó con 9 años y ahí hizo sus primeros estudios de guitarra clásica. Se enamora de la guitarra flamenca, se traslada a Córdoba y allí cursa sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Leía el otro día, repasando un poco su biografía, que había entrado el número 1 en el examen que hacen para entrar, él fue el número 1. Pero es que además, cuando ese mismo año estaba allí en Córdoba, yo creo que cada ciudad andaluza tiene su hito por aquellos más especial, y Córdoba es la guitarra sobre todo. Bueno, pues allí hay un festival de guitarra y Alejandro fue el presentador ese año de ese concursos de guitarra. Además de eso, él se forma con los grandes músicos como Marcos Uceda, Pedro Alarcón, Roberto Sabater, que también es nuestro amigo y de nuestra tierra, David y Arturo Cerreduela, Manolo Sanlúcar, Juan Manuel Cañizares, José Antonio Rodríguez, Rafael Riqueni, Jerónimo Maya, Manolo Franco y José Luis Montón. Como podéis imaginar, el elenco de primeras figuras de la guitarra española flamenca. Digo española porque en Alejandro se aunan dos. Cuando pensamos en el flamenco tradicional, clásico, lo que defienden muchos flamencólogos como esa cosa, ese cuerpo que no hay que mover y que se mueve porque el flamenco es vivo, en Alejandro se aunan la música clásica y la música flamenca, con lo cual es el flamenco de siempre enriquecido con lo clásico. Aunque sabéis que Génesis, que la estuvimos aquí el otro día, es de las que piensa que es al revés, que son las músicas, aunque sean las clásicas, las que se enriquecen con el flamenco. Pues en él se dan esas cualidades.
Y además ya empezó desde pequeño a ganar concursos. El Veo Veo, ¿os acordáis de aquel concurso? Él fue el representante de la Comunidad Valenciana, nada menos con una soleá de Carlos Piñana, el hermano de Curro. Y después ya en el 17 gana el bordón se llama el bordón minero del Festival Internacional del Cante de las Minas. Ya sabéis que está considerado, el año pasado lo tratamos aquí, como uno de los festivales o una de las reuniones flamencas más importantes de España y por lo tanto del mundo. Y de su discografía tiene 3 grandes discos. El primero, Maestros del Arte Clásico Flamenco, que luego en la entrevista él ya nos contará más cosas. El Tamiz, y el último, que es ese que tenemos ahí, que es El Primer Llanto. Me imagino que quiere decir muchas cosas con esto del primer llanto en la guitarra. Ha acompañado a Maite Martín, a Miguel Poveda. Leía el otro día que te habías pasado un día entero con Enrique Morente, o sea que ahora nos va a decir más cosas. Y ya pasamos a Inmaculada. Inmaculada, que es un placer, un gusto tenerla aquí, porque sabéis que en nuestro curso procuramos tener a la gente que sabe y que sabe decir. Pero es que si además dice sin hablar, como nos va a decir ella mañana con su cuerpo, la impresión a flor de piel es mucho mayor. Entonces ella nace en Madrid, estudia y se educa en la danza, se perfecciona con Miguel Ángel Berna y luego nos contarás todos esos maestros que en ti han dejado huella y por los que tú has tenido verdadera pasión. Porque yo ahora voy a resaltar, es la primera bailarina del Ballet Nacional, pero una primera bailarina del Ballet Nacional que cuida su cuerpo, porque no puede ser de otra manera, también cuida su mente. Ella hace psicología, hace turismo y hace coach, que es a lo que se dedica ahora, porque no solo quiere que los demás la vean y aprendan, sino que quiere facilitarles sus conocimientos, los problemas que yo me imagino que es lo que te interesa que se resuelvan en aquellas personas que se quieren dedicar a la danza. Ella entra en el Ballet Nacional en el 2006, en el 16 es ya primera bailarina, en el 17 hace letra con coreografía de Olga Pellicer. Le comentaba a ellos antes que Paco Moyano, que lo tuvimos aquí, su mujer, en Alhama de Granada, que es su pueblo, empezaron en el año 89, estuvieron 3 años fundamentalmente, aunando el teatro clásico y el flamenco. Y allí yo había visto Fedra, bailado por Manuela Vargas, y con la música de Enrique Morente. No os podéis imaginar lo impresionante y el recuerdo que se queda, el pozo que se queda ahí, como el que tienen ellos. Bueno, pues ella lo ha interpretado también y ahora está preparando Medea con música de Manolo Sanlúcar, que ya se ha estrenado en Madrid, pero tú... Yo lo haré en julio. Ella lo va a hacer en julio con este gran maestro, porque yo creo que en el siglo XX han habido muchísimos grandes genios de la guitarra, pero Manolo Sanlúcar es uno de ellos, y entonces la guitarra de Manolo me imagino que con Medea será impresionante. Esto en cuanto a la presentación, pero ahora ya empezamos el coloquio y yo les hago pequeñas preguntas, pero que sean ellos los que nos cuenten, nos digan, porque son a los que queremos escuchar y con los que queremos estar. ¿Por dónde empezamos?
o hacemos a la limón. Sí, una pregunta para cada uno, como queréis. Sí. Como quieras. Como, bueno, como vaya a salir, fluyendo. Eso. Vale, pues empezamos. Ahora sí que voy a empezar por la mujer. Yo he puesto, leyendo tu currículum tan amplio en experiencias de formación y tu mundo de trabajo, tu mundo laboral, descubrimos a una persona no solo inteligente, sino muy interesada en el mundo de hoy. ¿Recuerdas tus primeros pasos y recuerdos infantiles? Sobre todo, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te llevó al baile? La verdad es que los primeros recuerdos no son míos, sino que son de mi madre, cuando yo era un bebé y me decía que me ponía a bailar y como si tuviera unas castañuelas en las manos, que yo, claro, de esto no me acuerdo. Pero sí, los primeros recuerdos son de mi madre conmigo. Y luego siempre he sido una persona que le ha... No se oye. Ay. A ver. ¿Se me oye? ¿Esto funciona? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues repito, así que mis primeros recuerdos en la danza pues, son de mi madre, cuando yo era un bebé, que me ponía a bailar como si tuviera castañuelas, o sea, y nadie de mi familia es artista, ni mucho menos. Son como de otra rama totalmente diferente y nadie sabe por qué, pues yo salí así. Y bueno, siempre me ha gustado muchísimo pues, el mundo del artisteo, cantar, bailar y bueno, pues todo lo que fuera expresar. Y nada, todo empezó en el colegio, que me apuntaron a las extraescolares, pues a mi hermano me apuntaron a judo y a mí a danza. Bueno, aunque también hice judo también. Pero bueno, la maestra le dijo a mi madre que tenía muchas posibilidades para dedicarme a ello profesionalmente y me presentaron al conservatorio, me cogieron e hice mi carrera y así fue mi comienzo. ¿Y el tuyo, Alejandro? ¿Tu pasión por la guitarra cómo empezó? Pues realmente cuando escuchaba... Sepárátelo un poquito, a lo mejor es por eso. Yo creo que es por el cable, ¿no? Yo creo que... ¿Sí? Ahora se escucha bien, ¿no? Sí, ahora, a ver. Me empezó a llamar la atención la música, o sea, cosas que iba escuchando por la tele. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención los órganos de las iglesias, ¿no? Era como... No sé, pero la guitarra no estaba en mi vida desde el principio. Y recuerdo que cuando hacíamos un viaje con mis padres a Asturias, veía una gaita y me encaprichaba. Yo era muy caprichoso y me encaprichaba de todos los instrumentos musicales. Y un amigo de la infancia, que actualmente es uno de mis mejores amigos, me propuso apuntarme a clases de guitarra, que podía haber sido cualquier otro instrumento. Y yo le dije que sí, como que se apunta a fútbol, ¿no? O cualquier otra cosa. Y me apunté a clases de guitarra. Y este maestro, primer maestro, que fue Marco Uceda, él me enseñó las nociones básicas, las canciones populares, el cumpleaños feliz, la Navidad, todas estas cosas, y me empezó a poner cositas de flamenco sin yo pedírselo. Y bueno, eso fue... Yo empecé a tocar la guitarra en el 2004 y ese año le dieron a Paco de Lucía el Premio Príncipe de Asturias, entonces salió una antología bueno, con distintos toques de él, ¿no? Y me compré ese disco en el Carrefour, me acuerdo, y cuando lo escuché dije, guau, digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y hasta ahora, ¿no? Sí, o sea, casualidad, ¿no? Todo siempre es casualidad. No, o casualidad. El otro día debe ser una casualidad de muchos porque el otro día oí a uno de los intérpretes actuales que decía también lo mismo, que empezó porque su madre le apuntó a esa actividad extraescolar. Él dijo, para quitarme de encima. No creo que será el caso. Bueno, Inmaculada, dime qué es el baile para el baile ya profesional, o sea, los primeros recuerdos es eso, pero cuando ya llegas al conservatorio, ¿qué sientes, qué ves, qué quieres? Bueno, la verdad es que el conservatorio entras muy pequeña, muy pequeña, entras con 8 años, que para mí es una edad súper temprana, que es verdad que para dedicarte a ello, para dedicarte a algo profesionalmente artístico, creo que tienes que empezar muy temprano, pero también creo que es muy joven, ¿no? O sea, es una edad muy temprana en la que eres muy vulnerable y la danza pues es un mundo en el que, bueno, pues hostil a veces. Entonces, bueno, entré al conservatorio y a mí me encantaba bailar, pero claro,
lo que era algo que te gustaba pues se convierte también en una responsabilidad, porque también es, o sea, tú dedicas tu vida a ello, o sea, estás mitad del día en el colegio y mitad del día en el conservatorio, y tú con 10 años sales a las 10 de la noche del conservatorio. Entonces, claro, yo lo pienso ahora y digo, madre mía, ¿cómo podía hacer eso? Pues sí, lo hice, y bueno, y en ese momento estaba bien para mí, pero sí que creo bueno, que se empieza a una edad más que temprana, vulnerable, y te toca vivir cosas, pues bueno, pues un poco de todo, porque o sea, te metes en un conservatorio y ya es mucha disciplina, muy estricto todo, y bueno, pues te van limando, ¿no? Te van educando para que tú al final consigas llegar a la excelencia, ¿no? Como bailarina. Y bueno, pues fue una época de mi vida en la que aprendí muchísimo, en la que tuve muy buenos maestros y maestras, y bueno, ahí estuve 10 años. ¿Y qué maestros tú recuerdas que te hayan dejado más huella? Es que no me voy a acordar del apellido. Bueno, es igual. Es que era muy pequeña. Bueno, pues los si me escucha este hombre, después. Para mí mi maestro, o sea, cuando yo entré, el que más caña me daba, pero luego el que más quería, se llamaba Antonio, que no me va a salir el apellido, pero luego tenía una maestra toda mi vida, todos los años de mi vida, que es Marilo Huguet. Ella ha sido alumna de Mariemma, y entonces es la que nos ha inculcado pues toda la escuela de Mariemma, y bueno, es una maestra con la que he estado toda mi vida, o sea, de los 8 a los 18, toda mi carrera. Y bueno, así por resaltar así una persona como más clave dentro del conservatorio, ella, bueno, aparte de Marta Boyer, mucha más gente, que es que ahora mismo, perdóname, es que tengo una memoria fatal. Y después del conservatorio, ¿qué referentes tú tienes? ¿Quién son los que más te ha impactado? No veo bien ahí. Muy bien. Pues yo termino el conservatorio y con 18 años y entro a formar parte de la compañía de Miguel Ángel Berna. Miguel Ángel Berna es un bailarín que aboga mucho por el folclore español. Él vive en Zaragoza y tiene su compañía allí en Zaragoza, y utiliza muchísimo el folclore dentro de sus obras, de sus espectáculos. Y conforme yo entré con él, hice un espectáculo con él en el Teatro de la Zarzuela, y estando en ese espectáculo, claro, la vida del artista no es muy estable, ¿no? Por así decir. Entonces tú te tienes que buscar la vida. Entonces, estando trabajando con Miguel Ángel Berna, yo hice la audición para entrar al Ballet Nacional de España, porque yo no sabía después de ese espectáculo qué me iba a deparar. Entonces tú te tienes que buscar la vida. Y bueno, la verdad es que no tenía ningún pensamiento de entrar en ese entonces con 18 años, pero bueno, pues entré. Y claro, me tuve que ir a la compañía de Miguel Ángel Berna para entrar al Ballet Nacional de España. Y para mí fue pues un bombardeo de sensaciones, de emociones, pues imagínate, ¿no? De repente es que yo me sentía tan niña, y de repente ahí en el Ballet Nacional con tantos bailarines que yo admiraba, fue como de repente, como todo muy rápido, y de repente me encontraba que mi compañero era una persona que yo admiraba desde hace años, y fue increíble, la verdad que fue increíble. Y bueno, es algo también que me ha hecho aprender muchísimo, ¿no? El que fuera tan rápida el cambio a lo profesional. ¿Y resaltarías algún nombre de esta época después de los 18 años? Bueno, sobre todo en el flamenco, ¿quién te impactó? ¿Quién? Es que en el Ballet Nacional pasa muchísima gente. Pues es que, bueno, pues mira, lo que has dicho antes de Electra, estuve trabajando con Olga Pericet, ha pasado por ahí Rocío Molina, ha pasado muchísima gente que para mí es un regalo cada vez que ha pasado Cañizares también, o sea, guitarristas, bailadores. Claro, el Ballet Nacional de España. Sí. Impresionante. Sí. Y en tu carrera profesional, algún artista, no sé, por ejemplo, yo pienso en espectáculos y pienso en Gades, en Antonio Gades. Claro.
Sí, la verdad que he tenido mucha suerte de interpretar muchas coreografías pues, de Antonio Gades, de Antonio el Bailarín y, también, y luego también hacer muchas cosas de coreógrafos modernos, bueno, modernos, actuales. Y la verdad es que para mí es un lujo que muchas veces pues, todo conlleva cierto sacrificio y ciertas situaciones que a lo mejor no nos gustan, pero para mí es un lujo el que mi casa sea el Ballet Nacional de España y tener acceso a tantos artistas tan grandes que admiro tanto, que puedan venir a darnos su sabiduría, a darnos clases, cursillos. Es que se me viene a la cabeza Merche Esmeralda, ahora hemos estado con Eva la Hierbabuena, he podido ensayar con Eva la Hierbabuena, que para mí ha sido pues, un sueño, ¿no? O sea, un honor, un lujo, y tenerla cerca y tener conversaciones. O sea, te podría decir un montón de gente, así que me viene a la cabeza de repente, pero es que son muchos años lo que llevo ya ahí. Ya, y gente muy impresionante, sí. cada una con su manera de entender el flamenco. Tal cual. El flamenco es un poliedro. Sí, y cada eso uno es tiene su infinito. manera. Es infinito y esa es su belleza también. Exactamente. Bueno, Alejandro, ¿y tú te consideras un niño prodigio? Bueno, Lo digo por el inicio tan impactante de todo el mundo ver a Alejandro como ese futuro gran guitarrista. yo creo que no, yo creo que he sido un niño que le ha gustado mucho lo que estaba haciendo en ese momento y sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Que es tocar la guitarra. Era como un reto personal. Yo me acuerdo cuando empecé con Marco Uceda, ¿no? Mi primer maestro me ponía, yo que sé, el Romance Anónimo, ¿no? Una canción así muy... Y había algo que no me salía y yo era como... Voy a currarme esto para que salga. Era como un bienestar, ¿no? Y cuando lo conseguía hacer, como que me sentía bien, ¿no? Yo creo que un instrumento, y la guitarra personalmente para mí, cuando uno la toca es como que se sana. Así mismo, tienes un problema y la guitarra te lo cura, ¿no? La música. La música. Entonces, bueno, quizás sí que he tenido cierta facilidad, pero no me considero un niño prodigio. Yo creo que un niño prodigio es cuando tiene 12 años, toca casi como si tuvieses 30. Pasa, hay guitarristas, por ejemplo, Jerónimo Maya fue un niño prodigio. Jerónimo Maya hay vídeos con 12 años tocando y es que hombre, ahora es más maduro y tiene un desarrollo musical más amplio, pero realmente la esencia de su toque ya estaba ahí. Yo me he ido desarrollando y actualmente me sigo desarrollando y creo que mi manera de tocar con 12 años a la que tengo ahora ha cambiado mucho, ¿no? Pero facilidad, sí, quizás pues, bueno, se me daba bien por las manos, yo creo que también la cabeza, la manera de sentir, pues, iba acorde, ¿no? Al mundo artístico. Hemos nombrado antes una serie de profesores o referentes con los que tú has tocado, has aprendido. ¿Alguno de ellos te ha dejado más huella? Bueno, como has dicho, ¿no? El flamenco es un políedro, ¿no? Y cada persona en cada momento de tu vida te marca. A mí me marcó mucho David Ferreduela, que también fue un guitarrista que pasó por el Ballet Nacional. Recuerdo con la música de José Antonio Rodríguez. Y a mí David Ferreduela, bueno, me abrió las puertas de su casa y me enseñó todo sin cobrarme ni un duro, ¿no? Y eso también, ya no solo a nivel musical, sino a nivel humano. Eso te marca. Y a mí me marcó muchísimo. De hecho, yo creo que es de los guitarristas que yo he visto así frente a frente y yo no he escuchado tocar la guitarra mejor nunca. Entonces, él me ha marcado mucho. Luego maestros como José Antonio Rodríguez también, que he tenido la suerte de ser alumno directo de él. Y luego ya, pues cuando uno va trabajando con personas, ¿no? Maite Martín a mí me marcó muchísimo. O sea, yo aprendí mucho de ella, saber estar en el escenario, configurar mi manera de entender la música y el flamenco. Y luego, pues, cuando va trabajando uno con Inma o con, yo qué sé, con muchos artistas, ¿no? Con cada persona te deja una huella. Y yo creo que eso es lo bonito del flamenco, que es compartir. La música es compartir y tenemos la suerte de compartir con mucha gente. Y ya llega un momento que no es como en la universidad, ¿no? Que vas con un maestro o en el conservatorio, que ya uno se tiene que buscar la vida y va uno escuchando, compartiendo y hay que ir cazando, ¿no? Los flamencos dicen que robamos mucho, ¿no? Entonces pues, estamos ahí cazando de unos y de otros, ¿no? ¿No será eso la gran grandeza del flamenco? Pues sí. Que como es más libre
se tocaba de oído, se aprendía la anécdota esa de Paco de Lucía que se quejaba porque su padre lo tenía 12 horas tocando sin partituras. Entonces entiendo que sí, que eso es lo que nos arrebata a todos, ese flamenco que no sabes cuándo vas, qué vas a encontrarte, y siempre sales con los, Sí, bueno, los poros así. en la música clásica pasa eso, ¿no? Que uno tiene un maestro y parece que tienes que ser muy fiel a lo que te diga ese maestro, no te puedes salir porque la escuela que decía fulano o tal. Y la guitarra flamenca nos juntamos y mira, coge esto, ¿tú cómo haces esto? Tal, y estamos siempre enriqueciéndonos. Y bueno, es algo que no tenemos muchas barreras, la verdad. Inmaculada, yo creo que el hecho de que estudiase psicología es, escuchándote por esos mundo que tú entiendes que es tan difícil del conservatorio, donde estás sola frente al mundo de la enseñanza con muchas exigencias. ¿Te llevó eso? ¿Crees que sí? Sí, bueno, yo la verdad que eso me ha llevado un poco más mi trayectoria en todo esto, ¿no? Para mí, yo soy una persona muy sensible, siempre lo he sido y siempre lo seré. Por mucho que yo luche contra ello, ya he aceptado que voy a ser así siempre. Entonces, es verdad que he elegido un mundo que muchas veces es hostil, y en ocasiones pues no he tenido herramientas para gestionar todo lo que nos pasaba en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve un momento en mi vida en el que tuve que ir a terapia y eso me encantó y bueno, yo es que lo digo muy abiertamente porque esto ha sido mucho tabú durante mucho tiempo, pero vamos, para mí fue lo mejor que yo hice en mi vida. Y eso me abrió la cabeza, me abrió la mente y me hizo pues, ponerme a estudiar desarrollo personal, crecimiento interior, desarrollar herramientas para mí misma, para enfrentarme todos los días pues, a una sala de ensayo, a unos compañeros que a veces, pues bueno, no es agradable siempre, a un espejo, a enfrentarte tú sola a una coreografía y tener delante 10 personas mirándote así. A veces no es fácil. Entonces, entiendo que hay gente pues, que eso le viene muy bien o le viene arriba o se viene arriba con esa sensación, y a mí pues yo he necesitado herramientas para sentirme cómoda en esta situación en la que la vida me ha llevado a ser primera bailarina. Sí, porque una primera bailarina baila sola, hace solos y tiene que estar siempre muy expuesta, ¿no? Porque al final yo siento que, bueno, pues eso, que como soy en la vida, yo soy muy sensible, soy muy transparente y al final cada uno baila como es, yo creo que cada uno baila como es y toca como es. Y pues si tú eres transparente, al final siento que las emociones van a llegar al público mucho más fácil que si tú eres un muro, pero a la vez estás mucho más vulnerable a sufrir y a que te hagan daño y a que pasen un montón de cosas. Entonces, que me lío, yo es que me gusta mucho este tema y me lío. Entonces, todo esto me ha llevado a curiosear, a que me guste la psicología, el coaching, el tal, y descubrir una serie de cosas que me hubiese gustado saber cuando yo era más jovencita para no sufrir muchas cosas que he sufrido. Y todo esto me ha llevado a querer ayudar a artistas jóvenes para que tengan las herramientas que yo no tuve y que puedan pasar por donde yo he pasado de una forma más sana. ¿Ese es tu trabajo actual de coach? Sí, eso es lo que, bueno, a lo que me intento dedicar, porque es verdad que, bueno, pues que he intentado hacerlo de muchas maneras, pero claro, no quiero dejar de bailar y para mí mi trabajo principal es la danza. Entonces, bueno, pues intento manejar ahí un poco los dos mundos, aunque ahora mismo estoy en mi momento de bailar a tope, pero voy haciendo cositas de coaching y ayudando a todo el que me lo pide, claro.
Yo oyéndoos estaba recordando precisamente a Enrique Morente y a José Meneses, que decían que en el flamenco las herramientas es esto, y muchos de ellos de aquella época sin una ayuda, nada más. O sea, el flamenco lo aprendían a través de escuchar, de estar, pero sin herramientas psicológicas que le ayudasen a enfrentarse a esos momentos tan duros, porque hay un escenario lleno y está él, en el caso del cante, él y el público. Me imagino que el baile pasa lo mismo, y en la guitarra cuando es un solo. Lo que yo creo es que la guitarra tenéis como un instrumento que os separa del público, que es la guitarra, ¿o no, Alejandro? Bueno, sí, la guitarra es el vehículo, pero al final cuando uno expresa su arte, da igual. De hecho, la guitarra es un instrumento muy frágil también. Entonces ahí hay mucho riesgo, pero es muy directo. La guitarra tiene el poder, ¿no?, de conmover con esas sutilezas, ¿no?, propias de la guitarra española, que es un instrumento bellísimo que tenemos, ¿no?, y que yo creo que es de lo mejor que hay. Y a mí me encanta esa desnudez. O sea, no sé, quizás de pequeño, al exponerme también al escenario y concurso, me acuerdo de lo del Veo Veo, ¿no?, que yo tenía 12 o 13 años y ahí las cámaras dando vueltas y yo no era consciente, ¿no?, de las cámaras. Pero yo he llegado a que cuando toco solo, como que conecto con otra cosa. Es como si estuviese meditando, ¿no? Y me hace muy bien. Ahí hay un cierto riesgo, una cierta tensión, pero es muy bonito, ¿no? Y cómo conectas con el público, no sé. Yo, todas esas cosas que a veces se pueden poner en contra de uno, yo le he buscado el punto positivo, ¿no? Y cada vez me lo paso más bien, ¿no?, tocando. Sí, sí. Entonces, Inmaculada, entiendo que para ti esa necesidad de enfrentarte al público necesita una preparación, no de cuerpo, que sí, sino más casi de mente. Sí, bueno, y esto yo lo hago también porque me gusta, pero que no todos los artistas pasan por esto, o sea, ni estudian coaching, ni psicología, ni nada. Pero sí que creo que, o sea, mira, yo os cuento una anécdota. Cuando subí a Primera Bailarina, yo era solista en la compañía, cuando subí a Primera Bailarina me dijeron, vas a ser primera bailarina, pero todavía no estás preparada. Y eso en ese momento de juventud me sentó fatal, porque sí me sentó fatal, pero creo que tenían toda la razón. O sea, que a ser primera bailarina no lo eres el primer día. O sea, esto es una cosa que te va haciendo. Eso es una cosa que te va haciendo, que te vas enfrentando al público, que te vas encontrando a ti misma, que te vas haciendo coreografías diferentes, te vas identificando más con unas cosas que con otras, encuentras tu forma. Es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar en un conjunto de gente, que también he estado ahí y es maravilloso y me lo he pasado pipa y me he reído muchísimo y he disfrutado un montón, pero la responsabilidad que tú tienes cuando tú te tienes que poner sobre un escenario no la tienes ni de lejos ahí. Entonces creo que es verdad que bueno, pues que llegué a ese lugar, pero la responsabilidad que adquieres cuando llegas a ese sitio la tienes que vivir y sentir, y te vas haciendo, y es una cosa que va creciendo dentro de ti. Es un pozo, ¿no? Yo siempre digo como el pozo, ¿no? El pozo de estar, de ser consciente de dónde estás, de bajar revoluciones, porque cuando eres joven es como que tienes toda la energía pero no tienes la experiencia, ¿no? Y conforme te vas haciendo mayor, pues vas teniendo menos energía pero vas teniendo más experiencia, más pozo, más presencia en el escenario, más presencia escénica. Entonces también es encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Donde tú te sientes cómoda, ¿no? ¿Qué energía tengo y qué puedo dar aquí, ¿no? Y a mí me parece un viajazo y me encanta también el haberme encontrado y el también poder vivir situaciones diferentes para ir creciendo y para ir sintiéndome a mí misma en otros lugares, ¿no?
Alejandro, y con esta experiencia tuya, este aprendizaje, llegas y te encuentras con Rodrigo Zayas, o te encuentras o ellos te encuentran. Bueno, realmente los busco yo a ellos porque, bueno, yo dentro de mi formación y de mi carrera, pues siempre he tenido mucha inquietud y mucha curiosidad por los maestros de la guitarra flamenca, por la guitarra antigua. El flamenco, bueno, es una música ya establecida, pero que tampoco tiene tantos años. O sea, las primeras grabaciones que hay son de finales del siglo XIX en cilindro. O sea que, bueno, no llega a 200 años si cabe. Yo creo que... Entonces, bueno, tenía mucho interés por guitarristas antiguos, y Rodrigo de Zayas, él tiene un archivo en Sevilla con partituras de un guitarrista que me llamaba mucho la atención, que fue Manolo de Huelva. Manolo de Huelva fue un guitarrista muy peculiar. Él grabó con Manuel Vallejo, Canaleja de Puerto Real, muchos cantadores, bueno, de los años 20, 30, y fue un guitarrista que en un momento concreto se volvió muy raro y no quería tocar delante de cualquier guitarrista. Tenía miedo de que le robasen su propia música. Entonces, claro, si esta familia tenía todo ese material en su casa, pues tenía mucha curiosidad de ver, ¿no?, esas partituras y de poder estudiar y esto, ¿no? Entonces, bueno, fui al archivo. Me acuerdo que toqué con Maite Martín el día de antes allí en los Jueves Flamencos en Cajasol, y visité el archivo, y este hombre pues vio que yo tenía mucha curiosidad y que tenía bastante información sobre el tema, y me dijo que tenía allí las guitarras originales de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva, que fueron, bueno, dos guitarristas fundamentales. ¿Tu primer disco? Y él me propuso grabar con estas guitarras, y para mí fue un regalo, ¿no? Entonces, pues, enseguida salí por la puerta, llamé al técnico de sonido y dije: Lauren, digo, esto tenemos que grabarlo ya. Y al mes siguiente, pues, estábamos en el estudio, y la verdad que ha sido un disco que yo lo hice, vamos, una autoproducción, pagado por mí, no tenía ninguna pretensión, simplemente por el gusto de decir, voy a grabar la música de estos maestros con guitarras históricas, que eso en el flamenco solo lo hizo Manuel Cano, un guitarrista en los años 60, también con otra guitarra que era de Ramón Montoya, pero esto es algo más común en la música antigua, en la música barroca, incluso en la música clásica también, pero en el flamenco ha sido como algo novedoso, y dentro de la crítica flamenca y de los especialistas, pues ha sido un disco que ha llamado bastante la atención, y yo creo que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y no tenía idea de tocarlo en directo, pero muchos programadores, Antonio Benamargo en la Suma Flamenca, en el Centro Pompidou de Málaga, en el Museo Picasso, en muchos sitios pues me han reclamado, y he viajado con las guitarras, con la familia también, porque ellos tienen ahora mismo 90 años cada uno y están increíbles, o sea, una lucidez y un amor por el flamenco, por la música, y venían ellos con las guitarras, y una experiencia muy bonita. Y también grabé con ellos, estaban presentes en el estudio, y la verdad que ha sido muy bonito, y bueno, descubrir, ¿no?, la guitarra a nivel organológico. No sé, yo creo que a mí ese disco me ha marcado mucho en muchos terrenos, ¿no? En ese disco ellos dicen que tú unes la tradición flamenca con la música de ahora, con esas guitarras que ellos conservaban, las partituras, lo gitano de Montoya y lo payo de Manolo de Huelva, que no podía ser otro nada más que tú el que lo hicieras. Ahí está en el disco. La verdad que Rodrigo de Zayas me dijo que quizás yo era la persona que podía hacer algo digno, y la verdad que le agradezco mucho, ¿no?, esa confianza. Y es cierto que ahí se ven, ¿no?, las dos caras, porque Ramón Montoya, que fue un guitarrista gitano, pero que tenía ese toque lírico, dulce, y luego Manolo de Huelva, un guitarrista payo, que era el toque más airoso y más rítmico, ¿no? Y cada guitarra, pues es así. La guitarra de Montoya es un dulce, es muy lírica, y la otra es una guitarra áspera, quizás también por el carácter de Manolo de Huelva, y ahí se ve, ¿no?, como cuando uno toca la música de estos guitarristas con su guitarra, como que se potencia, ¿no? Eso, ¿no? Y algo muy, muy bonito, ¿no? Y para mí, digo, ha sido una experiencia increíble, y desde ese disco ya veo la guitarra de otra manera, y busco de otra manera, y siento el instrumento de otra forma. La verdad, sí, sí. Inmaculada, ¿y tú crees que en el mundo de hoy, que lo ha dicho antes Alejandro, que la música, la guitarra, le sirve como de paño de lágrimas? Sería en versión lírica. ¿Tú crees que necesitamos más que nunca ir a veros y a escuchar? Totalmente. Vamos, lo de la música mansa a las fieras, pero no es ya amansar, es el placer
de gratificarnos con lo que hacéis en el escenario. Yo, como antes ha sido un poco rápido, ¿por qué no pones otra vez el resumen un momentito de lo que vamos a ver mañana? Claro, sí, sí. Mañana están los tres, ¿eh? Yo ya... Sí. Pienso, Alejandro y Inma, que ya las últimas preguntas. Yo te preguntaría, Alejandro, a ti, ¿cómo es posible, desde los que nos parece esto de la música tan difícil y tan, sobre todo, yo no creo solo que sea el flamenco, es que es un juego entre los que estamos ahí y vosotros. Pero vosotros, en vuestro caminar en la música, necesitáis, no sé, ¿cómo se llega a la creación? Sería la pregunta. ¿Cómo creas? Porque Alejandro es compositor, además de tocar, compone. Bueno, yo creo que se crea cuando uno tiene mucha pasión y cuando tienes amor por esto. O sea, yo soy guitarrista, pero si no lo fuese, sería aficionado igual. Entonces yo creo que ya la necesidad, bueno, necesidad, es como que te sale. O sea, yo por ejemplo este disco, ¿no? El último que he hecho, el primer llanto, me di cuenta y tenía 11 temas compuestos, que al final uno va componiendo por eso, por investigar, por probar, porque te nace. Yo me acuerdo que Manolo Sanlúcar decía, dice, uno cuando ya se está pegando chocazos con la pared, que ya no, ahí es cuando uno se tiene que poner a componer, ¿no? Cuando ya no se aguanta ya, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Yo creo que hay que tener ese amor, poner el foco, tener el foco bien claro. Yo desde bien pequeño supe que quería ser guitarrista, solista, sabía que había que acompañar, sabía que había que compartir y me encanta acompañar, tanto al baile como al cante en distintas facetas, pero tenía claro eso, ¿no? Entonces pues la vida me ha ido poniendo muchas situaciones y la verdad que me he rodeado de gente bonita, bueno, han aparecido en mi vida, ¿no? Y eso hace que, no sé, que disfrute uno más del proceso y al final, bueno, es que te coges la guitarra y como estás disfrutando y sin ninguna pretensión. O sea, la pretensión es sentirse bien uno consigo mismo y eso hace que mejores tocando, que de repente aparezca una idea y bueno, voy a desarrollarla, voy a ver si este maestro lo hace de esta manera, voy a intentar yo hacerlo de otra y por curiosidad, como si fuese un juego, ¿no? Y así estamos, ¿no? Yo creo que Picasso también, ¿no? Decía eso, ¿no? O sea, al final esa inocencia, tiene que ser un juego, ¿no? Cuando se baila, cuando se toca, al final no lo pasamos pipa, ¿no? Y es el verdadero sentido, ¿no? Que hemos encontrado. Y es una suerte que hay artistas que encuentran en su profesión, pues, algo tan especial que el común de los mortales o alguien que no se dedica al arte, pues no lo va a experimentar en la vida. Y eso a nosotros nos llena tanto que es algo muy, muy especial, ¿no? O sea, uno se despierta por la mañana y es que la música y el arte está contigo, y te da, no sé, te da compañía, es una cosa muy, muy especial y la verdad que yo me siento muy feliz de dedicarme a lo que me dedico y de seguir haciéndolo, ¿no? Y compartiéndolo, ¿no? Con la gente, ¿no?
Y ya, Inmaculada, no sé ya cómo acabamos con las emociones tuyas cuando estás en el escenario. Te metes, el otro día tuvimos aquí a Carmen, a Génesis, y hablaba de las Cármenes, la Carmen de Mérimée, que no tiene nada que ver con la Carmen española. Sí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Como una Carmen o como la otra Carmen? Oh, yo soy cada día una. Pero pues sí que me gustaría contestarte a lo que has dicho antes, que si nos viene bien ahora, en el momento en el que estamos, ir al teatro, a ver pues arte, danza, música o lo que sea. Porque justo el otro día me preguntaron como, ¿qué es lo que quieres tú cuando sales al escenario, ¿no? Y es verdad que bueno, pues me vino esta reflexión, ¿no? Que vivimos en un mundo tan estresante que cuando yo voy al teatro lo que busco es como el mindfulness, ¿no? Como estar aquí y ahora, y que esté pasando algo que a mí se me olvide todo lo demás y yo pueda disfrutar del momento único que estoy viviendo en ese momento. Entonces, lo que, o sea, está muy bien en este tiempo ir al teatro, porque creo que es verdad que vivimos en un mundo muy convulso, pues en todos los aspectos, y creo que el arte nos sana. Entonces, como buscar la sanación ahí, en los teatros, en las salas de conciertos, en los tablaos, donde sea, creo que es beneficioso para cualquiera que le guste el arte, la verdad. Y yo creo que, aunque entiendas, porque yo creo que no se ama lo que no se conoce. Entonces, eso es. Aunque no creas, pero si vas... Totalmente, muy buena frase, te la voy a coger. Me ha gustado, gracias. Sí, totalmente. Yo también vengo de una familia que os digo que no hay artistas en mi familia, y yo, si no hubiera estado esta maestra en el colegio que le dijera a mi madre, oye, la niña vale para bailar, yo no hubiese bailado nunca, ¿no? Y a lo mejor, si a ti no te hubiera pasado eso, nunca hubiese tocado la guitarra. Entonces, claro, no se ama lo que no se conoce. Tú no sabías que ibas a amar la guitarra. Yo tampoco sabía que iba a amar bailar, aunque bueno, todos los niños bailen, ¿no? Pero de esa manera, ¿no? Y es verdad, no se ama lo que no se conoce. Entonces, también tenemos una labor como artistas nosotros de dar a conocer lo que hacemos y de dar a conocer el arte porque otra vez vivimos en una sociedad en la que reinan otras cosas mucho más que no es el arte. Entonces, en nuestra mano está también educar a la sociedad, ¿no? Vete al teatro, aunque no te guste, tú vete a ver qué pasa, a ver qué te parece. De todas formas, fíjate, el otro día me comentaba Jorge Olcina, que es el director de la sede, que este es el curso que más tiempo en el tiempo se mantiene. Y yo creo que es por esa necesidad que tenemos todos de que la gente conozca esta cultura que es el flamenco, que gratifica, que llena, que sabe lamer las heridas, sería en definitiva. Yo ya no voy a preguntar, si queréis decir algo y ya pasamos por si hay alguna pregunta, si queréis añadir algo vosotros que se os ocurra o que tengáis en mente o que queráis decir. Bueno, está todo dicho. Yo me he quedado bien. Sí, está bien. Pues yo también te cojo esa frase. Bueno, está aquí. Te lo doy si quieres y tú lo pasas. Sí. ¿Quieres? ¿O alguien que quiera pasarlo o se va pasando? Se va pasando. ¿Alguna pregunta? Sí, se oye. Sí se oye. Bueno, yo sé lo que siento cuando os veo o bailar, cantar, tocar, lo que yo experimento. Pero me gustaría saber, cuando ya os habéis subido al escenario, habéis pasado ya los primeros nervios, ya os habéis desatado, ya sois vosotros, sois las creas completamente transparentes, etc. ¿Qué es lo que sentís? Yo creo que no sé si lo podría explicar. No sé si se puede explicar eso. A ver, también hay que decir que no todos los días son lo mismo, que no todas las actuaciones son lo mismo, que siempre, como dice, no siempre viene la Virgen a verte, ¿no? O sea, hay funciones mejores, funciones peores, pero sí que hay
algunos momentos en los que todo cuadra, se alinean los planetas y todo está en su sitio, cuadramos, todo fluye, sale magia y tal. El duende. Sí, así lo llaman. Que es como si todo desapareciera, pero sin desaparecer. Porque sabes que estás dando algo a alguien que está ahí mirando. Pero también es como muy íntimo a la vez. Es como que estás tú contigo y no es que da igual, pero da un poco igual lo que hay fuera, porque estás como conectada, ¿sabes? No sé, lo explicaría así. Sí, no, lo ha explicado perfectamente, vamos, porque es esa sensación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hablar un poquito de mi yo flamenco, soy canaria, pero flamenco lo veía en la tele y no me gustaba nada. Solamente me gustaba el baile cuando veía a Antonio Gala, Gades. Antonio Gades. porque me gustaba mucho el baile ahí en los hombres y yo decía, qué pena que las mujeres no puedan bailar esto, que solamente los hombres en aquella época. Y un día Jaén vi el flamenco en directo, ya muy mayorcita, y me emocioné, me puse de pie y la piel de gallina. A partir de ahí empezó a gustarme el flamenco en directo. Para mí hay mucha diferencia flamenco en directo que viéndolo en la tele. Entonces yo te quería preguntar a ti, ¿cuánto tiempo estuviste en el Ballet Nacional como primera bailarina y si tú sentías que perdías un poco la libertad cuando bailabas, que tenías un poco que hacer lo que te decían? Porque yo cuando veo una bailarina flamenco veo que hace poesía con su cuerpo, es la sensación que me llega. Y yo no tengo nada de bonito, nada, pero me llega al corazón. Sí. Y tú también, si en algún momento te perdías un poco de libertad, ¿no? Como acompañante. Y la diferencia que hay en un tablao que parece que comparte más con el público, que no sé si disfrutáis más en un tablao, que es como algo más íntimo, o en un escenario de teatro. Vale, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. A ver, por partes. Yo me considero, bueno, soy bailarina y no me considero bailaora. Me considero bailarina que baila flamenco, ¿vale? Es verdad que tienes toda la razón, que cuando entras en una compañía, somos 40 bailarines con una estructura, una jerarquía y unas cosas estipuladas. Es verdad que este tipo de baile no es tan libre, a lo mejor como puede ser el de una bailaora flamenca pura, que hace lo que sale, lo que se improvisa en el momento, lo que surge, es como más, bueno, pues más improvisado, pero más... Más libre. Sí, más libre. Más espontáneo. Más espontáneo, sí. Es verdad que en una compañía te riges por coreografías, por pasos, entonces ahí también para mí lo interesante de esto es encontrarte tú dentro de esto que te mandan a hacer. Y de hecho lo bonito de todo esto es que muchas veces hay varias bailarinas que hacen la misma coreografía, pero no es la misma coreografía, porque cada una la hace de una manera y la hace desde ella misma. Entonces, muchas veces cuando en el ballet acabamos de trabajar en el Teatro Real y cada día había un elenco diferente, cada día la misma coreografía la hacía una persona diferente. Mucha gente va al teatro varias veces porque quiere ver la misma coreografía hecha por diferentes personas, porque no tiene nada que ver, o lo que te expresa una no te llega de la otra, o lo que te llega de una a lo mejor la otra te gusta más otra cosa, ¿sí? Entonces, es verdad que pierdes un poco esa libertad de la improvisación, ¿no? Porque es verdad que tienes que hacer X y Z, pero también está ahí la magia para mí de sacar qué más hay, ¿sabes? Dentro de estos 4 pasos que me has mandado a hacer, ¿qué puedo sacar yo de ahí que sea solo mío? Que solo lo haga yo, ¿no? Que solo tenga mi sello, ¿sí? Y
Y la otra pregunta que has hecho es que si nos gusta más el teatro o el tablao, ¿no? Porque es más íntimo. Pues me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el escenario, muchísimo. Es verdad que en un tablao, o sea, porque también estoy acostumbrada a teatro, me siento más expuesta en tablao y lo que para el público puede ser más íntimo, el tablao, para mí es más íntimo el escenario. Porque para mí el escenario son mis 4 paredes, yo estoy ahí y yo bailo dentro de eso, sé que hay gente, pero se me crea a mí esta intimidad más mía que si tengo la gente que la estoy viendo aquí. Pero es mi sensación, entiendo cualquier otra sensación, vamos, y me parece precioso también el tener a gente aquí mirándote así con los ojos tan de cerca. Muchas gracias. Pero le aclaramos que sigues en el ballet. Ah, bueno, sí, claro, yo sigo trabajando en el Ballet Nacional de España, sí, sí. No. Bueno, que tengo la suerte de que artistas de la talla de Alejandro me llamen para colaborar con ellos. Pero yo sigo trabajando en el Ballet Nacional de España. De hecho, la semana pasada estuvimos trabajando en el Teatro Real de Madrid. Y bueno, pues esta semana me vengo aquí con mi amigo Alejandro a disfrutar de Alicante también. Eso quiere decir que el Ballet Nacional os da libertad para en otros momentos hacer espectáculo como el que vamos a ver mañana. Sí, bueno, el director que tenemos ahora, que es Rubén Olmo, también nos da esa libertad de poder recrearnos y seguir creciendo como artistas independientes fuera del Ballet Nacional de España. Porque no todos los directores en su día lo han hecho, pero Rubén Olmo sí que nos da esta libertad de crecimiento como artistas individuales fuera. A ver, sí va, sí. Es que si no, no lo escuchan los que están por streaming. Es para el streaming, se está retransmitiendo. Ya, pero póntelo, por favor. De las notas que aprecias en la guitarra, ¿te echas alguna en falta? O sea, de todas las notas que tú puedes tocar con la guitarra, ¿te echas alguna en falta, alguna nota que digas tú? Te lo digo porque hay otros instrumentos como el arpa o la bandurria, y entonces, pues eso, si te vas a algún... Bueno, sí. Al final uno conoce el instrumento y conoce sus limitaciones y conoce todo lo que puedes hacer con él, ¿no? Entonces ya uno como que se adapta a esa forma y uno compone en base a lo que tengo. O sea, es decir, yo no me puedo inventar nada. Entonces, todavía no he sentido esa... Porque la guitarra es muy amplia, o sea, podemos hacer muchas cosas. No he sentido que se me queda corta, ¿sabes? Entonces, bueno, sí es cierto que desde hace unos años para acá estoy haciendo música con orquesta, música sinfónica. Claro, y eso ya ves otras posibilidades. De hecho, también en este último disco me he duplicado y me he triplicado. O sea, he grabado varias guitarras y eso hace que sume, que amplíe el registro, ¿no? Porque al final con una guitarra podemos hacer polifonía, armonía, contrapunto, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces ahí siempre pues uno intenta buscar, pero siempre lo que la música te vaya pidiendo, ¿no? Entonces, no sé, pero yo creo que es interesante. De hecho, me acuerdo hace unos meses me fui de vacaciones con unos amigos y me dejaron un ukelele, ¿no? Que tiene 4 cuerdas y en el viaje pues, estaba atrás en el coche y estaba componiendo y cosas y digo, bueno, es interesante coger una guitarrita más pequeña, ver las posibilidades que tiene y exprimir eso. O sea, muchas veces nos creemos que si tenemos un abanico amplio, pues como pasa ahora con la informática, ¿no? Tenemos un montón de información en YouTube y a lo mejor no sabemos tanto. O sea, tenemos un montón de posibilidades, pero no la aprovechamos. Y cuando uno tiene algo concreto, pues ahí se rebusca y... Es que te lo digo porque al hilo de lo que estás comentando, yo nunca he visto una composición donde aparezca, por ejemplo, un ukelele, una bandurria, una arpa y la guitarra, por ejemplo, juntas. Sí. Bueno, sí, o sea, es decir, Pero hay sí, distintas formaciones... Ya, Claro. Sí, ya. pero eso es ya va en función eso de la música, de lo que la música te pida. Por ejemplo, en este disco, el primer tema, cuando empecé a grabar, vino un multiinstrumentista que actualmente va tocando con Vicente Amigo,
Él toca el oboe, pero toca instrumentos, por ejemplo, el duduk armenio, bansuris, instrumentos que yo no los conocía tampoco. Y sí, también hay canario, ¿no? Y demás, ¿no? Hay muchos instrumentos que, bueno, en un tema que estaba grabando le dije, Javi, ¿por qué no pruebas grabar estos instrumentos? Y quedaron de maravilla. Y, en fin, que por eso los flamencos somos muy atrevidos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué no va a funcionar? Si la música te lo pide, yo creo que hay que ser honesto con la música que se está haciendo. Y la música te va pidiendo cosas. Y cuando no, uno prueba y, bueno, esto no pega ni con cola, esto no se hace, ¿no? Entonces, cualquier combinación es válida siempre que la música lo permita. Y el flamenco es muy amplio. A veces una siguirilla, una soleá, nos creemos que es algo muy cerrado y no, lo que hay que saber es conocer el estilo, ser respetuoso, pero también ser creativo. O sea, yo creo que pueden convivir las dos cosas. Maestros como Enrique Morente, que lo hemos mencionado mucho, era un claro ejemplo de eso, ¿no? Era un hombre con una creatividad y, bueno, y el que más amaba al flamenco y más respeto le tenía. Entonces hay que tener de ejemplo a estos maestros, ¿no? Así que, bueno, todo lo que se pueda hacer, pues bienvenido. O sea. Si mañana, por ejemplo, te murieras, si supieras que te vas a morir, Uy. así rápidamente que te un día, o sea, ¿qué composición, no sé, más o menos, así, ¿qué harías tú? ¿Qué compondrías? Bueno, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que estaría con la guitarra. O sea, seguro que se me haría ese momento menos amargo. ¿Tocarías notas más agudas, más graves? Bueno, tocaría cosas más calmadas. Seguro. No estaría al horno baboyo. No me pondría yo en el último momento. Bueno, a ver. La última pregunta para mí, Alejandro. Sí. Bueno, venga, la penúltima, toma. Sí, bueno, claro, hay que conocer primero la personalidad de ese guitarrista, ¿no? Entonces, claro, yo había escuchado mucho la discografía de Ramón Montoya, por ejemplo. Claro, su manera de tocar era muy lírica, muy cantable, ¿no? Su guitarra, yo creo que tenía, bueno, como referencia, porque la guitarra flamenca siempre ha sido un instrumento de acompañamiento. Entonces, claro, cuando intenta mostrarse como solista, pues intenta recrear la voz. Entonces, bueno, Ramón Montoya acompañó a don Antonio Chacón, a Pepe Marchena, ¿no? Cantadores súper líricos. Entonces, claro, cuando yo cojo esa guitarra y me pongo a hacer frases y melodías del propio Montoya, yo veo que eso se potencia. Es como si saliese solo, ¿no? La pulsa. Yo lo noto, sí. O sea, es decir, que a lo mejor con mi propia guitarra o con la guitarra de Manolo de Huelva, eso no salía tan fácil. Claro, al final las manos, o sea, es como con la guitarra uno busca algo, ¿no? O sea, yo creo que el sonido está aquí. El sonido está aquí. O sea, la guitarra te puede permitir ciertas cosas, las manos, pero cuando uno se obsesiona con algo, al final lo encuentra, ¿no? En esa época también las cuerdas eran de otro material. La primera, segunda y tercera eran de tripa. Bueno, digamos, hoy en día sí que se suelen fabricar ese tipo de cuerdas, pero ya no se utiliza de forma frecuente. Los bajos también eran de seda entorchada y eso hacía que el instrumento tuviese ese lirismo también, un sonido peculiar, una profundidad en los graves y, no sé, ha sido una experiencia muy bonita y claro, como te decía, como el sonido está en la mente, cuando ya he captado eso en esos instrumentos, cuando ya he hecho esa investigación y yo he comprado cuerda de tripa, la he puesto en mi guitarra, ahora cuando toco, intento ir a ese sonido. De hecho, hay en este disco alguna grabación que me han preguntado, ¿lo ha grabado con cuerda de tripa? Y no. Lo que pasa es que tengo eso ahí en la mente y trato de buscarlo, ¿no? Y, no sé, es muy bonito. Y luego, claro, a la hora de impregnar también mi personalidad dentro de esos toques, dentro de esa guitarra, yo ahora escucho las grabaciones de Montoya y escucho las mías y digo, bueno, las rondeñas de Montoya intento imitarlo de alguna manera, pero de forma forzosa también está mi personalidad ahí, ¿no? Como un poco decía Isma el tema de las coreografías, ¿no? Que se ven la misma coreografía por distintas personas y cambia, ¿no? Y
no sé, es un ejercicio muy bonito que en el flamenco, es verdad que la guitarra flamenca hoy pues tenemos la necesidad y la obligación de componer, el flamenco es una música viva, pero yo creo que es muy interesante hacer ese ejercicio, ¿no? de estudiar a los maestros, ya no solo de escucharlos, sino de tocarlos. Y creo que hay que divulgar su obra y también, como decía antes Inma, ¿no? A la hora de los conciertos que la gente vaya, que es cultura, ¿no? Bueno, que la gente tiene que consumir música y arte, y también nosotros tenemos la necesidad de divulgar, aparte de esta música, el legado de nuestros maestros, ¿no? Porque en un concierto de música clásica escuchamos a Beethoven, a Mozart, y aquí, no, concierto de Paco de Lucía y todo Paco de Lucía. Bueno, podemos interpretar también música de otros maestros y yo creo que también hay que hacer que el público, cuando escuche una obra, pues mira, Francisco Tárrega, la jota que vamos a interpretar mañana, pues que lo busquen y que sepan también un poco el hilo, ¿no? de ese personaje que es lo que marcó en la guitarra española en general. Ya. Yo he grabado 3 discos como solista, también tengo alguno acompañando y demás, y bueno, la verdad que es una experiencia bonita porque hoy en día no es como antes, ¿no? Que llegaba pues un sello discográfico y te decía, bueno, a algunos artistas sí que les sigue ocurriendo, pero en este caso yo creo que es una obligación porque, al igual que el concierto, ¿no? Que necesitamos exponernos, yo creo que es muy importante plasmar la obra de uno y darla a las personas que la escuchen, que se dé a conocer. Es una inversión económica, de energía y todo, pero yo me siento muy, muy realizado y es muy bonito el proceso de grabación. En este disco además Inma también graba unas castañuelas en unos panaderos, ¿no? En una forma, bueno, de la escuela bolera, digamos, ¿no? Y vivirnos todo ese proceso de grabación es muy bonito, a mí me encanta. Y cada disco pues tiene también su personalidad, su propia historia, y todo eso al final yo creo que hay que dejar plasmado, ¿no? Cada época de un artista. Me acuerdo que Paco de Lucía decía, a mí me hubiese encantado empezar a hacer un disco cuando era joven, retocarlo y grabarlo al final de mi vida. Pero si eso lo hubiese hecho, nos hubiésemos perdido toda la carrera de Paco de Lucía, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar plasmado cada época porque cambiamos. O sea, yo ahora mismo no me siento... Eso se grabó en agosto del año pasado y yo ya casi no me siento así. Entonces el sonido, la guitarra, ahora uno busca otras cosas y no sé, mientras que podamos ir dejando reflejado todas estas cosas, pues mejor, ¿no? Y que el público lo escuche y que lo consuma cuando quiera. Es divulgación de nuestro folclore, bueno, de nuestro folclore, de nuestra historia, de la cultura. Sí, sí, totalmente. Pero también folclore, ¿por qué no? Sí. O sea, es todo. Claro. Ya la última pregunta, porque yo quiero que quede claro que los dos son flamencos y clásicos en el sentido tradicional de música clásica, porque mañana nos vamos a deleitar con música de Falla, de Albéniz, de Tárrega. Y yo te quería preguntar, hace 2 años me quedé con las ganas de escucharte el día 1 de enero. Él era el solista del concierto de Aranjuez en el Palacio Real, ¿era? En el Teatro Real. En el Teatro Pues Real. Estuvimos juntos. Sí. Estuviste juntos. Bueno, yo me quedé con las ganas, no pude ir. ¿Qué pasa cuando un flamenco de sentimientos, de emociones, se enfrenta con estos músicos clásicos españoles tan buenísimos también? Bueno, lo del concierto de Aranjuez es una cosa que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Cuando yo estudié aquí en el Conservatorio de San Vicente, en la asignatura de cámara, pues mi profesor Raúl Juan Ruiz me propuso tocar el concierto de Aranjuez. Con piano, claro, ahí pues lo estudiábamos con piano, entonces una pianista acompañante, estábamos estudiando, me acuerdo que fuimos a un concurso de aquí de San Vicente también, ¿no? Y es un concierto que he tenido como muy en la mente. De hecho, me acuerdo en 6º de primaria estar haciendo los deberes y comprarme un DVD de Paco de Lucía cuando él lo grabó. Y es como de las primeras imágenes que tengo de Paco de Lucía, ¿no? Tocando el concierto de Aranjuez. Y es una responsabilidad, claro, un poco lo que decía Inma, ahí te enfrentas como solista a la orquesta, ahí no es como el tablao que se te va la olla y no, ahí tienes que ser estricto. Y luego eso, yo creo que la primera vez lo toqué en el Gran Teatro de Córdoba y la segunda fue en el Teatro Real, que fue cuando llamé a Inma y trabajamos juntos ahí, ¿no? Pero no sé, ese encorsetamiento, entre comillas, a mí me hace, como ha dicho Inma muy bien, ¿no? Hace como que uno le
le busque las vueltas y me lo paso muy bien. Dentro de esa tensión y de esa responsabilidad, ya el concierto de Aranjuez lo he interpretado cerca de unas 20 veces, lo he hecho. Lo hicimos en Londres, en el Palau de la Música, en el Auditorio de Zaragoza, en muchos sitios. Y no sé, yo creo que la guitarra española tiene ese punto popular, de folclore, ese punto académico. Y bueno, yo creo que la guitarra esté dentro del mundo sinfónico, ¿no? Yo creo que Andrés Segovia, por ejemplo, fue una persona que intentó cuidar mucho eso y trabajar de que la guitarra estuviese en el conservatorio, que tuviese la misma importancia que el piano o que el violín. Yo creo que eso es un regalo, y que se compongan conciertos para guitarra y orquesta. Yo creo que ahí se ve que la guitarra tiene muchísimas posibilidades y a mí me encanta, no sé. Y de hecho lo tengo que tocar el día 8 de noviembre, también en el Auditorio Nacional. Y hace tiempo que no lo toco, yo creo que la última vez lo toqué en marzo, lo tocamos en Londres. Sí. Y no sé, cojo la guitarra y digo, bueno, pues es que esto está. y la verdad que, no sé. Sí, no, es que me... Cuando lo está tocando es una delicia. O sea, ya yo digo que a Alejandro no solo hay que escucharle, hay que verle. Porque de verdad que es un artista que expresa, que es que, o sea, no es bailar, es músico, ¿no? Y los músicos expresan tocando la guitarra, pero es que él con su cuerpo, con su cara, es increíble, es una delicia, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.